tenga un cambio radical y seas tú el, el único Dios y único Señor de cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo la cita bíblica de Mateo 6, versículos del 19 al 21. Y dice así: no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Tempestad, los mares se detienen, la ola reposó y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza, se aleja amarga ayer. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios. Él es nuestra roca. Y es así porque entregó su vida por nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a cantar una canción muy hermosa que habla sobre el amor de nuestro Señor y por qué lo hizo, por quién lo hizo. Alaba Kids. Sobre todo poder y rey, sobre toda
lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor te diste tú y fue por mí, por amor. ¿Puede darle gracias a Dios por ese amor tan grande que tuvo el Señor por nosotros? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y con ese espíritu de adoración a ese Dios tan maravilloso y bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Dios le bendiga, buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de compartir el mensaje de la palabra. Y aunque el hermano Giovanni ya oró, vamos a hacer una corta oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, porque tú, Señor,
con amor, por amor, moriste por nosotros, derramaste tu sangre en la cruz y hoy nosotros podemos conocer y entender que tú eres Dios, que tú estás en medio de nosotros, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, pero sobre todo, Señor, que por tu sangre somos salvos y que llegado el momento, Señor, nos encontraremos contigo en las nubes para estar contigo para siempre. Gracias, Señor. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesús, el juez de toda la tierra. Ya hablamos del profeta, hablamos del sacerdote, ahora vamos a hablar de Jesús, el juez de vivos y muertos, el juez de toda la tierra. Jesús el juez. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 42, y vamos a estar leyendo ese versículo. Hebreos 10, 42. Dice, como que me equivoqué de versículo, creo que es 12. Bueno, equivoqué de versículo, pero vamos a seguir adelante. Vamos a definir algunos términos. La palabra juicio y justicia que aparecen muy relacionadas al nombre de Jehová en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y vamos a decir primero que se pueden utilizar como sinónimos. Juicio y justicia son las cosas que debieran hacer los jueces, pero los jueces de nuestra tierra hacen lo que quieren. Hacen cualquier cosa menos juicio y justicia. Y bueno, en realidad todo el mundo hace juicio, todo el mundo juzga las cosas según lo que cree o lo que piensa, pero una cosa es hacer juicio y otra cosa es hacer justicia, aunque, como digo, esas palabras son sinónimos o se pueden utilizar intercaladas, en realidad son complementarias. La palabra juicio es hacer un veredicto, una sentencia o tomar una decisión acerca de algo o de alguien. Normalmente la hacemos bajo nuestros propios parámetros. La palabra justicia es juzgar en derecho con rectitud y equidad. Por lo tanto, si no se juzga de esa manera, no se hace justicia. Si no se juzga en derecho, por ejemplo, si se violenta la ley, si un juez al tomar una decisión la toma fuera de la ley, entonces no está haciendo justicia. También debe ser tomada con rectitud. Hay gente que toma la ley pero la tuerce, cambia el sentido de la ley, entonces tampoco es justicia. Y si no hay equidad, y equidad no es lo mismo que igualdad. La palabra igualdad es una palabra que yo pienso que es errónea en la mayoría de los casos cuando se aplica al ser humano. La palabra más correcta desde mi punto de vista es la palabra equidad. Porque la palabra equidad toma en cuenta la condición de cada uno para evaluar de acuerdo a los parámetros de cada situación o de cada persona, etcétera, etcétera. Entonces, hace un juicio más justo cuando se hace con equidad que cuando se hace con igualdad. Porque de hecho, los seres humanos no son iguales. Los niños y los adultos no son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo un joven de 20 años que un señor de 45. No es lo mismo un hombre que una mujer. Aunque somos iguales en cierto sentido, somos iguales, tenemos los mismos derechos y demás, el juicio debe hacerse más que nada con equidad. Y Dios es así. Ahora, hay personas que dicen que Dios no va a hacer juicio, que no va a juzgar, que no va a condenar. Estas personas ignoran
voluntariamente lo que la palabra enseña. Porque Dios siempre ha juzgado. Yo creo que todos conocemos esta escena, o por lo menos podemos tener una idea de qué se trata. Esto fue un juicio que hizo Dios juzgando a la tierra por su maldad. Ahora podemos dar gracias a Dios porque Él dijo que nunca más destruiría Dios nos la protegerá. tierra o a los seres humanos. Tranquila. Porque la tierra en realidad no fue destruida. Quienes fueron destruidos fueron los seres humanos y los animales que vivían sobre la tierra. Entonces, Dios ya juzgó, ya hizo un juicio y juzgó a la tierra por su maldad en el tiempo de Este juicio es más parecido a lo que vamos a ver en el futuro. Así que el Señor Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¡Vamos! Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no voltearan hacia Sodoma. Pero la esposa de Lot, que había nacido en Sodoma, volteó a ver su casa con nostalgia. Y cuando ella volteó, el Señor la convirtió en una estatua de Es una sal. advertencia para todos nosotros. La Biblia habla claramente de que la tierra va a ser juzgada por fuego llegado el momento. Entonces, nosotros debíamos saber, entender que cuando alguien habla erróneamente y dice que Dios, porque Dios es amor, Él no va a juzgar, la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Entonces, nosotros debemos entender y estar claros en qué es lo que dice la Biblia. No debemos dejarnos marear o dejarnos llevar por lo que la gente dice. El versículo que hace un rato no me acordaba era Hebreos 12, 23 y 24 también. Dice, a la congregación de los primogénitos que está inscrito en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que Abel. Y este pasaje está hablando de que tenemos que tener cuidado porque nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Bueno, pero siguiendo. Este juicio ocurrió por la maldad de este pueblo y realmente es una advertencia y un señalamiento de lo que va a pasar en estos tiempos, de lo que ya estamos viendo, y nosotros debemos estar claros en algo. Dios nos dejó este juicio en la Biblia para que nosotros estuviéramos preparados y supiéramos, estuviéramos despiertos, pudiéramos darnos cuenta que ya estamos a la puerta, que el juicio viene. Ahora, veamos un poco las características de Dios como juez. En el Antiguo Testamento vemos algunas características de Él. Abraham, hablando con Dios, tratando de salvar a su sobrino Lot, cuando Dios iba a juzgar a Sodoma, tiene una conversación con él y le dice, de lejos de ti el hacer tal. Esto es Génesis 18:25. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y en realidad Abraham está reconociendo que Dios es juez justo y que Él va a hacer lo que es justo. Él no va a tratar al justo como el impío. Y debemos aclarar que el justo o los justos
Somos lo que hemos aceptado a Cristo, recibido a Cristo, lo que hemos creído en ese sacrificio en la cruz del Calvario. No somos justos por nosotros mismos, sino porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Dios dice en Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y cuando la gente dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, bueno, mientras el pecador está en su pecado, Dios aborrece al pecador. Está enojado con él todos los días. Hasta que el pecador no se vuelve a Cristo, Dios está enojado con él. Nosotros tenemos que entender, no debemos vivir de eslogans, no debemos vivir de frases hechas por una persona o por otra. Ciertamente la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no trata con paños tibios a los que no quieren seguir a Cristo. Él está airado todos los días contra el impío. Los cielos declaran su justicia, Salmo 56, pero porque Dios es el juez. Y esto es interesante. Dios está hablando a Israel y les está llamando a cuenta porque ellos hicieron pacto con Dios y Dios les está diciendo dónde están los que han hecho pacto con sacrificio. Y luego dice, los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Y podemos inferir de esto que la misma naturaleza, cuando ocurren diferentes situaciones que llamamos fenómenos naturales y que muere gente y que nosotros nos lamentamos y creemos que es una gran tragedia, bueno, Dios no lo ve así. Dios es justo. Y usted dirá, bueno, pero fulanito no se lo merecía. ¿Usted está dudando de Dios? Dios sabe a quién le aplica qué y sabe por qué. Ahora, Jehová, Salmo 94, versículos 1 y 2, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y aquí el salmista está clamando en contra de los soberbios y le está diciendo a Dios que le dé el pago. Él no le está diciendo qué pago, él está diciendo a Dios, dale el pago. Dios sabe cuál es el pago de los soberbios. Y todo aquel que no recibe a Cristo cae en esta categoría. Seguimos diciendo, Dios es justo. Él hará justicia. Seguimos. Jehová es nuestro juez, dice Isaías, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y aquí Isaías está hablando, o este pasaje está hablando de el pueblo de Judá. Pero en cierta forma podemos aplicarlo también a nosotros en el momento en que Cristo va a venir. El mismo Dios, el mismo Jehová, que es Jesucristo también, Él nos salvará. Él estará con nosotros en el momento de la necesidad, en el momento de la angustia, Él estará con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener algo claro que algunas personas a veces parecen olvidar. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. De tal manera que todos morimos, unos por enfermedad, otros por accidente, por diferentes situaciones. Hace años murió un pastor en Estados Unidos y cuando él murió, yo me quedé pensando, yo no sé por qué a veces, por qué se me cuesta tanto recordar el nombre, pero es el que fundó Teen Challenge,
Y la forma en que murió fue muy rara. Él iba manejando una carretera, su carro se salió y chocó contra un camión y murió. Era un hombre de Dios, muy conocido y reconocido. Pero murió en un accidente trágico. Su esposa quedó en el hospital y tengo entendido que como al año, o sea, ella se recuperó, pero como al año, 2 años falleció también ella. Puedo estar equivocado en eso. Pero a veces no entendemos lo que Dios hace. Y no hay problema en que usted diga yo no entiendo. Pero sepa que Dios es justo. Todos los juicios de Dios son justos. Y Dios, la Biblia dice que Él juzga con justicia. Jeremías 25:31 dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Yo creo que este pasaje, este versículo, es más actual de lo que pudiéramos pensar. Dios tiene juicio contra las naciones. ¿Y qué podemos pensar, por ejemplo, ahora que tenemos esta situación con el COVID-19 en todas las naciones del mundo? Pero ¿cuál es el problema? Es el pecado. La aprobación de todo ese poco de leyes en favor de la ideología de género. Ahora vemos a este presidente aprobando leyes para que maten niños antes de que nazcan. Estos son los más grandes asesinos y genocidas del mundo. Todos estos abortistas son genocidas y son peores que Hitler. Porque Hitler se ensañó contra un grupo y bueno, sí, atacó a los negros, a los homosexuales, pero esta gente no tiene distinción de raza, de color, de nada. Todo lo que lo quieren matar antes de que nazcan. Ni siquiera se ponen a pensar que ellos mismos pudieron haber sido esos bebés. Y quizás si lo piensan no les importa. Ayer estaba escuchando a una persona comentando, no me recuerdo los nombres porque así como lo escuché muy rápido, pero 3 mujeres que fueron altas directivas de Planned Parenthood hoy están en contra de ellos. Planned Parenthood es la compañía o la fundación abortista más grande que hay en el planeta. Y estas mujeres entraron en razón y se dieron cuenta y renunciaron a esa cosa. Y hoy hablan en contra de eso porque saben que eso es una aberración. Dios no puede estar contento cuando están matando tantos niños antes de nacer. Y lo hacen como si fuera una gracia y lo gritan a voz populi. La otra maldad que ahora quieren mutilar a los niños cuando todavía ni siquiera quieren que los niños decidan. ¿Qué van a decidir los niños si son hombre o mujer o no? No tienen que decidir nada. No pueden decidir ni lo que van a comer. Pero lo que pasa es que quieren destruirlos desde la niñez. Empezar a darle hormonas para inhibir su pubertad. Son perversos. La verdad que el Señor los juzgue, de verdad. Es muy difícil que uno mismo no quiera emitir un juicio en contra de esa gente. Pero el Señor los juzgará y Dios les dará el pago por su maldad. Jesús no vino como juez. En esta situación, un par de muchachos vinieron, uno vino a decirle que le dijera a su hermano que partiera la herencia con él y Jesús dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y este es un tipo de juicio diferente porque está hablando de
de ser como un intermediario, no tanto como un juez que juzga a alguien por su maldad, sino que está hablando como de ser intermediario. Pero Jesús mismo dice que Él no vino para juzgar. Hay un pasaje que dijo, para juicio he venido, pero no se refiere tampoco al tipo de juicio de condenación. Ese pasaje que habla de para juicio he venido se refiere a la situación que va a ocurrir y que ha ocurrido y que ocurrirá con muchas familias, donde hay personas que se convierten, que entienden la verdad, que Dios les da la capacidad de comprender que Cristo es real, que necesitan ser salvos, que necesitan a Cristo. Estas personas se convierten a Cristo y cuando llegan a su casa, entonces su familia se le opone. Algunos han sido echados de su casa, algunos han sido maltratados feamente, en otros lugares hasta han sido quemados. Jesús dijo, el hijo estará contra la madre contra la hija. O sea, ese es un juicio diferente, al igual que este, son juicios diferentes. Pero Dios, Jesús no vino como juez, Él mismo dijo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él vino, como ya vimos hace 2 semanas, Él vino como profeta, Él vino a hablar las palabras de Dios. Ahora, en este momento, como vimos la semana pasada, Él está intercediendo como sacerdote. Pero va a venir un día el que Él se va a sentar como juez. Jesús es el que Dios puso como juez de vivos y muertos. Dice, este es el apóstol el apóstol Pedro, perdón, diciendo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Para el que no quiera volverse a Jesús, para el que no quiera creer en Jesús, bueno, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Si no lo haces hoy, no lo haces mañana, no lo haces el próximo año, no importa. Lo harás después de muerto, pero lo vas a hacer. Es la decisión que tienes que tomar. Es la decisión que todos tenemos que tomar. Si adoramos a Cristo ahora o lo adoramos después de muerto. Pero lo vas a adorar, te vas a postrar delante de Él. Y el problema más grande es que cuando te postres, si te postras después de muerte, entonces las consecuencias son terribles. Es necesario que hoy la gente reconozca que Cristo es el Señor, que solo por Él hay salvación. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Pero solamente de aquel que le reconoce, solamente de aquel que conoce que Jesús es el Señor. Hoy tengo un entendimiento más amplio, mejor de lo que significa Romanos 10:9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en realidad lo que nos está diciendo ese pasaje, cuando lo entendemos bien, es que si nosotros permanecemos confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor, si en medio de situaciones difíciles, si en medio de problemas, si aún sacrificando nuestra vida, muriendo porque alguien nos está apuntando con un arma o lo que sea, permanecemos confesando a Jesús como Señor y creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces seremos salvos. Jesús es el que nos va a juzgar a todos. Lo bueno es que Él es justo. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esto es una exhortación. Esta palabra tiene que darnos ánimo para testificar. Tiene que darnos ánimo para hablar, para compartir de Dios, para vivir una vida recta. Porque ahí dice
que todos los que aman su venida. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que aman su venida? Bueno, la respuesta más sencilla es errónea. La respuesta más sencilla es todos los que quieren que Jesús venga y están esperándole. No. Los que aman su venida son los que están trabajando para el reino, los que están predicando a Cristo, los que están predicando el Evangelio, enseñando a otros de la venida de Cristo. Esos son los que aman la venida, porque la Biblia dice, la Biblia enseña que no va a venir hasta que el último entre. Y para que el último entre, nosotros tenemos que trabajar. Entonces, dice que es para todos los que aman su venida, no para los que van a la iglesia y se sientan, escuchan el sermón y siguen la semana viviendo como les da la gana y no le importa más nada, solo están preocupando por si comen, por si beben, por si pues, se pueden parar de la cama, si van a trabajar o no van a trabajar, pero su semana está totalmente desconectada de Dios. Eso no tiene nada que ver con esperar su venida. El que espera su venida está conectado con Él todo el tiempo, buscando cómo agradarle. Dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. No cruzado de brazos, lo halle haciendo así, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, haciendo lo que Él nos ha pedido que hagamos, viviendo de la manera que Él quiere. Todos nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos siervos de Dios, somos siervos de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que estar haciendo lo que nuestro Señor nos ha mandado a hacer. Juan 5, 21 al 23. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Permítame explicarle un poco este versículo. Lo primero que dice el versículo es que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Esto tiene que entenderse por la frase que sigue, porque el Padre a nadie juzga. Y ya vimos que el Padre dio todo el juicio a Jesús, como lo está diciendo ahí. Por lo tanto, Jesús está hablando que llegado el momento, Él a los que quiere va a levantar de los muertos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. El que no honra al Hijo no va a ser resucitado. La Biblia habla de la primera resurrección y dice, bienaventurado y santo el que participa de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Esos son los que van a ser resucitados, los que el Señor le va a dar vida llegado el momento. Pero los que no honran al Hijo, los que no creen en el Hijo, los que algún día lo van a honrar, pero ya va a ser tarde, esos van a participar de la segunda muerte. Van a ir al juicio de condenación que llamamos. Porque algunos piensan que nosotros por ser cristianos no vamos a ir a juicio. Sí vamos a ir a juicio. Solo que no vamos a ir a juicio de condenación. Ahora estamos viendo algo. Los versículos que acabamos de ver, todos dicen Jesús es el que va a juzgar. Él es el que va a juzgar. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que ven, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Este versículo es interesante. Esto ocurre después que él
sana a aquel ciego que fue al estanque de Siloé y que lo echaron de la sinagoga, y cuando se lo encuentra le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dijo, ¿quién es para que crea en él? Eso es el que has visto, él es. Entonces el ciego dijo, creo. Entonces había unos fariseos por ahí y Jesús dijo esta frase y ellos dijeron, ¿acaso dice que nosotros somos ciegos? Jesús dice, sí, son ciegos. Porque ¿qué pasa? Imagínese yo, pastor, o disque pastor, y de repente alguien me pregunta sobre Jesucristo y empiezo a decir, no, pero él fue un hombre bueno que vivió, fue un profeta, pero no es el Hijo de Dios. Estos fariseos debían conocer la ley. Estos fariseos debían conocer las profecías. Estos fariseos debieron comprender y entender que el que estaba frente a ellos era el Mesías. Pero estaban ciegos. Fueron cegados. ¿Por qué fueron cegados? Bueno, es sencillo. Allá más atrás hablamos de los soberbios. Y la soberbia de ellos les cegó. El creer que sabían mucho, que entendían mucho, no les permitió entender. Parte del asunto es que también ellos llegaron a una posición de poder que no querían abandonar. Y el Mesías era una amenaza a su posición de poder. Pero los que no veían, los que no conocían, entre comillas, la ley, tenían un corazón humilde y receptivo. Por lo tanto, cuando Jesús viene y hace milagros delante de ellos, ellos creen. Ellos le reconocen y conocen que Él es el Mesías. Este ciego específicamente, él recibe su milagro y siendo agradecido, defiende a Jesús. O sea, es una historia que es fascinante porque este hombre valientemente se para adelante y no le importó. Los papás de él no se atrevían a hablar para que no lo echaran de la sinagoga. Pero a él no le importó, échame si quieres, él me sanó. ¿No quieres oír la verdad? No la oiga, pero él me sanó. Nosotros debemos ser valientes para también hablar y dejar nuestra cultura, por lo menos la mía, no lo voy a acusar a usted. Cuando yo venía creciendo era, no digas esto para que no te metas en problemas. No acuses porque después vienen contra ti. Todo es para protegerme a mí, para guardarme a mí, para que no me pase nada. Bueno, eso es pecado y es antibíblico. Y el que se está diciendo aquí, se lo digo con temor porque yo crecí en un ambiente donde la gente no decía nada y se aconsejaba que no habláramos nada para que no hubiera problemas. Pero yo he entendido por la palabra de Dios que eso no es agradable a Dios. Que nosotros debemos aprender a hablar y a denunciar las cosas que tienen que ser denunciadas. También debemos discernir qué denunciar y qué no. Pero no debemos ser gente que calla y tampoco debemos ser gente que si nos preguntan algo no decimos la verdad porque ay, no me quiero meter en problemas. Y de nuevo, se lo digo con temor. Si hay algo seguro para los que no creen es que va a haber juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, va a haber juicio. Dios va a juzgar. Y si no quieres ser condenado, la respuesta es Cristo Jesús. Todo el que esté en Cristo va a ser condenado. Eso es así como dicen por ahí el dicho, como que 2 y 2 son 4. Es seguro. Y para que sepa, la Biblia no lo dice una vez, lo dice más de una vez. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Va a haber un juicio. Va a haber un día en que va a haber un juicio y usted decide cuál va a ser su destino en aquel momento. Diciendo
a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Esto hasta lo cantamos en la iglesia seguido. Temed a Dios y dale gloria, gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Hermanos, tenemos que vivir nuestra vida con temor y temblor, porque Dios es juez justo. Y cuando llegue el momento, sí, Él nos va a juzgar con justicia. Y si nosotros hemos hecho, decimos, la salvación no es por obra, por ahí me dirá alguno, ¿cierto? Pero ¿qué resulta? Que las obras son eso se llama un indicativo de nuestra salvación. Y se lo voy a poner fácil. La Biblia dice, los mentirosos no entrarán. Ahora, si usted todavía dice mentira, es mentiroso. Así que no entrará. Los fornicarios no entrarán. Así que si usted está mirando a la mujer que no es suya, o al marido que no es suyo, o a cualquier persona de manera inadecuada, no entrará. Porque Jesús dijo que el que mira a una mujer ya pecó con ella en su corazón. Y así la Biblia nos dice. Entonces, no se trata de que somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De tal manera que si usted quiere saber si es salvo, mire sus obras y le van a decir, le van a gritar, eres salvo o no eres salvo. Qué lindo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Ahora, a veces nosotros nos confundimos y pensamos que los piadosos son aquellos que ayudan al pobre, que ayudan al... Y todo eso es bueno, es necesario, nosotros tenemos que hacerlo, realmente eso es parte de... Sin embargo, la piedad es más que nada sumisión a Dios, es rendición a Dios, es vivir para agradar a Dios. Y cuando vivimos para agradar a Dios, hacemos todas esas cosas. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener un corazón rendido a Dios y después ocuparnos del resto de las cosas que creemos que son muy buenas, que creemos que son muy santas y que de hecho la mayoría lo son, pero que están condicionadas a que nosotros tengamos nuestro corazón rendido a Cristo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire, Judas dice que va a dejar convictos, o sea, los va a dejar presos, condenados. A todos los impíos van a estar convictos de sus obras impías. Pero al final dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando
usted lee el libro de Job y usted lee lo que dijeron Elifaz, Bildad y Sofar, usted dice, bueno, por lo menos yo digo, pues yo no sé usted, que todo se ve como muy bueno. O sea, son frases que acerca de Dios que uno dice, hey, esto está bien. Pero al final Dios dice que ellos hablaron mal contra Dios. A pesar que estaban diciendo cosas, entre comillas, buenas de Dios, ellos hablaron mal contra Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de las cosas que decimos. Yo insisto mucho a la iglesia y me entristece mucho cuando escucho, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que me da pereza, y que la gente necesita tantas cosas para leer la Biblia y que viven de lo que otro dice, porque yo veo en los grupos de chat y casi siempre veo que la gente siempre pone cosas citando a otro, pero pareciera que Dios nunca les hablara a ellos. Y yo sigo insistiendo que se metan con la palabra de Dios. Dios quiere hablarte a ti. El problema de la gente que habla cosas contra Dios no es porque dice cosas que suenen malas. En general suenan bien. El problema es que dicen cosas de Dios que primero no entienden. Segundo, ni las creen. Ni la entienden ni la creen. Y segundo, como no la entienden y no la creen, la aplican mal. Y Dios dice, hablaron mal de mí. Cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Hermano, hermana, amigo, amiga. Esfuércese. Comience a estudiar la palabra. Comience a orar y a pedirle a Dios que le revele, que le hable, para que ya no esté hablando lo que Dios le dice a otro, sino que pueda estar hablando lo que Dios le dice y Dios le pueda enseñar, porque Dios no quiere enseñarle a través de mí. Sí, Dios me usa a mí y le da palabra y demás y usa a otras personas, pero Dios quiere hablarle personalmente. Agarre su Biblia y deje las excusas. Abandone el celular, la televisión, los juegos, todo lo que le distrae y saque el tiempo para Dios. No deje a Dios como el segundo o el tercero. Primero mi casa, primero mis hijos, primero el que no ama a Dios, el que no aborrece padre y madre, hijo, no es digno de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si yo no puedo leer la Biblia, si yo no tengo tiempo para leer la Biblia, porque otras cosas ocupan el lugar que debiera ocupar la Biblia, ¿realmente estoy llamando a Dios? No, Jesús lo dijo y más claro no lo pudo haber dicho. Juan 14, 21 al 24. El que me ama, mi palabra guardará. Es más, el versículo 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Después dice, el que ama, guardará mis mandamientos. Y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él, y hacemos morada con Él. Y el 24 dice, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. ¿Y cómo va a guardar los mandamientos si no los estudia? ¿Cómo va a guardar la palabra que no ha leído? ¿Cómo va a hacerlo si no busca? Usted, si no ama la palabra de Dios, olvídese, usted no ama a Dios. Tiene que estar clarito en eso. Como le dije al principio, sus obras le gritan a usted cuál es su condición. Pero usted quiere creerle a su corazón cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso. Quiero que sepa que estamos hablando del juicio, con esto no se puede jugar. Va a llegar un día en que vamos a estar delante del Señor.
Dice el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si primero comienza por nosotros, mire, empieza por nosotros. Hermanos, dejemos de estar jugando al cristiano y empecemos a vivir como cristianos. Dejemos de a un lado todo lo que nos distrae y empecemos a darle su lugar a Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo está hablando a la iglesia. Y como les dije, la iglesia va a estar delante del Señor. Vamos a estar. Jesús es el juez de toda la tierra y eso incluye a la iglesia. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Vamos a hacer una cosa, por favor acompáñenme a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Apocalipsis 20, versículo 10. Dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero mostrarle en este pasaje el juicio de Dios completo. Me salté el capítulo 19, el versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los primeros que van a ser juzgados son el anticristo y su profeta. Luego, después del milenio, Satanás va a ser apresado y también va a ser lanzado al lago que arde con fuego de azufre. De paso, quiero que sepa que este lago de fuego y azufre es el infierno al que Jesús se refiere, no el Hades. El Hades es algo totalmente diferente y es previo a el infierno. Luego que Satanás sea apresado, dice que
la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. De tal manera que la muerte quizás no sea un estado, sino más bien como una especie de espíritu, no sé. Pero para ser lanzado en el lago de fuego no puede ser algo abstracto del todo, debe ser algo así como espíritu o algo así, en el cual, o un lugar en el cual la gente queda presa. Entonces la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Y luego, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida también fueron lanzados al lago de fuego. El que no reconoce a Cristo no será hallado en el libro de la vida y será lanzado al lago de fuego. Esto es lo que llaman la muerte segunda, y una vez que se llega ahí ya no hay salida. Es muerte eterna en el lago de fuego, y ya Jesucristo explicó qué es eso y lo terrible que es ese lugar. El que cree en Jesús no es condenado, o sea, irá al cielo. Ahí están las puertas abiertas, pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, le tocará ir al infierno. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso está en Juan 3:18. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es la condenación. ¿Creíste en Jesús? Bueno, te espera el cielo. Qué lindo. ¿Creíste en Jesús? Te espera el cielo. Te espera una vida eterna con Jesús. Te espera la primera resurrección. ¿No creíste en Jesús? Te espera el infierno. Va a llegar aquel día en que Jesús se va a sentar en el trono y los que no creyeron, no creyeron. Pero ya va a ser tarde para creer. En ese momento va a haber lamento. Algunos van a decir, yo creo. Como dije hace unos días, la gente habla de que va a haber una pantalla o un holograma o no sé qué, donde la gente va a ver pasar toda su vida. Bueno, yo todavía no he visto eso en la Biblia. Lo que sí sé es que el libro va a ser abierto y se le va a leer la sentencia por tus delitos, tal y cual, por no aceptar a Cristo, tu sentencia, y no tiene derecho a apelación. Esto es como ir a la Corte Suprema. Estás en la Corte Suprema, ya no hay apelación. Lo que dice la Corte Suprema, eso es final y definitivo. Violaste la Constitución, estás condenado. Jesús va a sentarse en ese trono algún día. Déjenme cambiar esa imagen para que no queden teniendo pesadillas. Va a sentarse algún día en el trono. Y yo no creo que usted quiera estar frente a Jesús en ese momento. Porque si está ahí sentado ahí frente a Jesús, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Si leímos a Pedro bien, Pedro dice que nosotros vamos a ser juzgados primero. Y yo le digo que vamos a ser juzgados antes de este momento. Es un juicio diferente, aparte, que no tiene que ver con nuestros pecados, porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, pero sí tiene que ver con nuestras obras. Todos vamos a ser juzgados, cristiano o no cristiano, bueno o malo, todos vamos a pasar por juicio. La pregunta realmente es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Porque si no estamos preparados, nos espera esto, el infierno.
Dios quiera que seamos entendidos y comprendamos y tomemos la decisión correcta, la decisión de seguir a Cristo, de vivir para Cristo, de creer en Él y que vivamos como quien le está esperando, haciendo su obra. Porque una vez más, Jesucristo va a juzgar a todas las personas llegado el momento. La pregunta en realidad es, ¿en qué condición estará usted? ¿En qué condición estaré yo? ¿Viviré para Cristo todos los días de mi vida hasta que Él venga? Porque ese es el punto. Debemos vivir para Cristo. Oremos, Padre, te damos gracias por tu amor, por todas tus misericordias y bondades, porque tú eres Dios bueno, santo y justo, y porque tú, Señor, juzgas con justicia. Te damos gracias por todo tu amor y por todas tus bondades, Señor. Ahora, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote que nos ayude, Señor, a hacer lo que debemos hacer, a vivir como debemos vivir y a darte gloria, Señor, cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y vamos a entonces cantar una última canción. Se llama Cuán hermosas son las obras del Señor. Y mientras tanto, usted puede escribir en la caja de comentarios las peticiones que quisiera que le estemos acompañando, orando, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Amén. El Excel. Gloria a Dios. Cuán hermosas son, cuán hermosas son, cuán hermosas son tus obras, Dios. Cuán hermosas son, cuán hermosas son, cuán hermosas son tus obras, Dios. Las estrellas del cielo, las lumbreras mayor y menor, todo lo que has hecho, Señor, sin duda es hermoso. Todo lo que has hecho, Señor, sin duda es hermoso. Cuán hermosas son, cuán hermosas son, cuán hermosas son tus obras, Dios. Cuán hermosas son, cuán hermosas son, cuán hermosas son tus obras, Dios. Altos y bajos, flacos y gordos, todo lo que respira y que vive le dé la gloria a Dios. Todo lo que respira y que vive le dé la gloria a Dios. Cuán hermosas son, cuán hermosas son, cuán hermosas son tus obras, Dios. Cuán hermosas son, cuán hermosas son, cuán hermosas son tus obras, Dios. Te alabo, Señor, por lo que has dado. Gracias te doy, mi Jesús amado. Gracias te doy, mi Jesús amado. Gloria a Dios. De verdad que son hermosas las obras de nuestro Dios.
las obras de nuestro Señor. Vamos a estar orando por Luz Graviela, por una situación legal que confronta, por los estudiantes y padres de familia y docentes que inician el año lectivo el día de mañana. Este año en este caso es virtual, para que, por provisión, para que el Señor supla la data, los útiles escolares, el wifi, si hay en el área, los alimentos, todo lo que las personas necesitan para que este año escolar sea un año de bendición, sea un año de aprendizaje. Sí, creo que debemos orar mucho para que la gente aproveche este año, para que los estudiantes y los padres no se conformen con lo que les dan los maestros, sino que investiguen y tengan deseo realmente de aprender más allá, porque si hay algo que yo personalmente he podido o pienso es que esta forma de aprender realmente es muy limitada y depende mucho del deseo de aprender de la persona que está recibiendo la enseñanza. Así que quiero más que nada exhortar a los muchachos y a los padres, a los padres que animen a los muchachos y a los muchachos que se animen a querer aprender y a esforzarse por aprender. Tienen la herramienta, tienen el internet para buscar y buscar y buscar. Lo único que, bueno, la data se acaba, el wifi hay que pagarlo y demás. Pero vamos a orar para que Dios provea. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te pedimos, Señor, en este momento por la situación de Luz Graviela. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú actúes en favor de ella, Señor, que la ayudes para que ella pueda salir adelante, para que ella le vaya bien, para que en esta situación, Señor, ella salga bien librada, que el juicio sea a favor de ella. Realmente no sé qué ha pasado, pero tú, Señor, eres poderoso, Señor, para redimirla, para restaurarla. Si ella necesita arrepentirse de algo, Señor, que se arrepienta delante de ti y tú la puedas guiar, Señor, en lo que tiene que hacer. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, si es necesario un abogado, escoge, Señor, todo el abogado que sea una persona que realmente se interese en el caso y que trabaje para que ella pueda salir bien librada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y oramos, Señor, por este año escolar. Oramos por cada padre de familia, por cada madre de familia, por cada hijo, hija, Señor, que tiene que tomar clases virtuales este año. Te pedimos, Señor, oh Dios, que le des sabiduría, que le des gracia, que las personas que tienen celulares con filtro de luz azul los activen para que no les moleste tanto la luz azul del celular, que las personas tengan precaución y sepan manejar esta herramienta, que la utilicen con provecho, Señor, que tú suplas todo lo que necesitan para que ellos puedan utilizar bien la herramienta, que haya el wifi, el internet, la data, lo que sea necesario para que las personas puedan avanzar, aprender correctamente. Pon en el corazón de los muchachos, Señor, sobre todo en el corazón de nuestros muchachos en Huile, el querer aprender, el esforzarse por ir más allá. Y si es, de hecho es posible, Dios, que ellos tengan el deseo de adelantarse en sus estudios, Señor, investigando. Oh Dios, dale sabiduría, Señor, y pon hambre de aprender en estos muchachos, Señor. Pero oramos también para que su hambre por aprender la palabra de Dios sea aún más grande. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por este día. Deseamos que el Señor les bendiga en todo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día. Recuerden, el día de reposo, dice la Biblia, que es día santo para Jehová. Entonces, sepamos llevar este día como un día que
que hacemos cosas, debemos hacerlo todos los días, ¿no? Pero que sea un día, el inicio, si es de un día agradable para Dios, de un día para agradar a Dios, y que sea el inicio de muchos días para agradar a Dios. Dios les bendiga, hermano. Que tengan un excelente